Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Catalina de la Cerda. Ella fue un destacado miembro de la nobleza y de la corte española, llegando a ser duquesa consorte de Lerma como esposa del famoso Francisco de Sandoval y Rojas, valido del rey Felipe III de España y primer duque de Lerma, convirtiéndose esta duquesa en un peón más de las intrigas palaciegas de su marido, que era el hombre más poderoso que había en ese entonces en España y quien realmente gobernaba tras la figura del rey. Esta biografía es realizada por petición de Aqua la Banda e Historia del Mundo. Catalina de la Cerda y de Noroña nació alrededor del año 1551 en la población de Cigales, en Valladolid, en España. Fue hija de Juan de la Cerda, que fue cuarto duque de Medinaceli, y de la esposa de este, la duquesa Juana Manuel de Noroña. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, siendo Catalina la última de sus vástagos. La niña posee un buen linaje. Por vía paterna descendía de la casa de la Cerda, siendo así descendiente de los infantes de la Cerda, descendiendo del rey Alfonso X de Castilla, más conocido como el Sabio, y del rey Luis IX de Francia, el Santo. En cambio, por vía materna descendía de la casa Braganza, siendo descendiente del rey Juan I de Portugal. Su familia estaba muy bien posicionada en la sociedad de la época y estaba ligada a la corte española. Su padre llegó a ocupar los cargos de virrey de Navarra y era miembro del gabinete de gobierno de los Países Bajos españoles, convirtiéndose en uno de los grandes opositores del gran duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel. Después serviría como consejero privado y mayordomo de la reina Ana de Austria, quien sería la cuarta esposa del rey Felipe II de España. En cambio, su madre tuvo un recorrido más breve en la corte española, siendo durante su juventud una de las damas de compañía de la emperatriz Isabel de Portugal. Gracias a la posición de sus padres, Catalina empezó a servir dentro de la corte española durante su juventud, convirtiéndose en una de las damas de compañía de la reina Ana de Austria, ocupando tal puesto alrededor de 5 años, hasta que finalmente quedó comprometida con el quinto marqués de Denia, Francisco de Sandoval y Rojas, celebrándose su boda con dicho marqués el 10 de mayo de 1576 en la ciudad de Madrid. Para entonces, ella tenía 25 años de edad en el momento de la unión y él 23. Tras abandonar su puesto como dama de compañía, Catalina se entregó a su deber como mujer casada en aquellos tiempos, que sería la de traer a sus hijos al mundo. En el año 1577 nació el primer hijo de la pareja, un niño que se llamó Cristóbal, que sería primer duque de Uceda. Los siguientes hijos del matrimonio nacieron en fechas desconocidas. Su hija Juana sería duquesa consorte de Medina Sidonia y se convirtiera en la madre de la futura reina consorte de Portugal, Luisa Francisca de Guzmán. Otro hijo de la pareja fue Diego, que sería séptimo duque de Saldaña. Otra hija fue Catalina, quien sería condesa consorte de Lemos, y otra hija fue duquesa consorte de Peñaranda de Duero y condesa consorte de Miranda. El matrimonio tuvo un total de 5 hijos en común, llegando todos ellos a edad adulta. Hacia el año 1599,
Catalina regresó a la corte española tras convertirse su marido Francisco en uno de los hombres más poderosos de la corte, tras recibir los títulos de Grande de España y Primer Duque de Lerma, títulos que se le fueron concedidos por parte del rey Felipe III de España, además de que se convertiría en el valido de dicho monarca, siendo su esposo quien realmente gobernaba en España y quien controlaba todo lo que sucedía en la corte, volviéndose uno de los hombres más poderosos de España tras la figura del rey. Su marido Francisco encontró una gran opositora dentro de la corte, que sería la propia reina Margarita de Austria-Estiria, que era la esposa de Felipe III de España. Esta no simpatizaba con la presencia del duque de Lerma y le consideró un gran enemigo ante la influencia que éste ejercía sobre su marido el rey. El duque de Lerma quiso tener a la reina continuamente vigilada, así que nombró a su propia esposa como camarera mayor de la reina Margarita. Las funciones de Catalina como dama de la reina sería la de espiar a la consorte y vigilar cada uno de sus pasos para después contárselo a su marido el valido. Por esta razón, la duquesa no sería bien aceptada por la reina Margarita, quien desconfiaba continuamente de ella e intentaba apartarla de su vida diaria. Tampoco sería bien recibida por la emperatriz viuda María de Austria, quien sería una gran opositora del duque de Lerma y una gran defensora de su sobrina, la reina Margarita. Pese a no ser bien aceptada como dama ni por la reina Margarita ni la emperatriz viuda María, Catalina sí gozó de cierta popularidad dentro de la corte, la cual se movía continuamente entre Madrid y Valladolid por deseo de su marido. La duquesa se ve admirada por su belleza, su personalidad y su encanto, llamando la atención de los demás cortesanos e incluso de los embajadores extranjeros que disfrutaban mucho de su presencia. Incluso algunos poetas de la corte encontraron en ella a la musa perfecta para componer alguno de sus versos. Pese a no contar con el favor de la reina, en el año 1601 la duquesa fue elegida para ser la madrina de la primera hija que tuvieron los monarcas, la infanta Ana Mauricia, más conocida como Ana de Austria, quien sería reina consorte de Francia al casarse con el rey Luis XIII de Francia y sería la madre del rey Luis XIV, el Rey Sol. En ese mismo año, Catalina empezó a sufrir de serios problemas de salud que le impedían seguir ejerciendo su cargo como camarera mayor de la reina, así que empezó a buscar a su sustituta. En un principio se pensó en su cuñada, la condesa consorte de Lemos, Catalina Gómez de Sandoval, pero la duquesa prefería que su sustituta fuese su propia hermana Blanca, que era condesa consorte de Cifuentes. Pese a su mala salud, Catalina aguantaría por varios años en su cargo mientras exigía que su hermana fuese su sustituta, abandonando finalmente la corte en el mes de marzo de 1603 tras conseguir su propósito, retirándose a la población madrileña de Buitrago de Lozoya, lugar donde pasaría sus últimos meses de vida, debido a que para entonces ya se encontraba muy enferma y acabaría falleciendo el 2 de julio de dicho año, cuando tenía unos 52 años de edad. Antes de fallecer, Catalina dictó un testamento donde pedía ser enterrada en el municipio de Medinaceli, población que daba nombre al ducado de su familia paterna, pero su marido prefirió enterrarla en la ciudad de Valladolid, lugar donde se encontraba en ese momento la corte española por deseo del valido del rey. Para su traslado se organizó un gran séquito fúnebre para demostrar el gran poder de los duques de Lerma,
pero aquella marcha fúnebre avanzaría muy despacio al estar compuesta de tantos ornamentos y miembros del séquito, así que esto ocasionó que el cuerpo de la duquesa se empezase a descomponer muy rápido ante el calor que hacía en aquel mes de julio, desprendiendo un desagradable olor que no podían soportarlo las personas que formaban parte del séquito. Tampoco los habitantes de las poblaciones que se iban encontrando a su paso y donde paraban a descansar. Ante esta situación, su marido ordenó sacar el cuerpo de la duquesa de su elaborado ataúd y ser trasladado en uno más simple hasta la ciudad de Valladolid, siendo este transportado de una manera más rápida, mientras que su elaborado féretro sería llenado de piedras para simular el peso de la fallecida, continuando hacia aquella marcha fúnebre sin desprender aquel hedor a descomposición. El cuerpo de Catalina llegó unos días antes a Valladolid que su séquito, aguardando allí hasta que la marcha fúnebre llegase a la ciudad y realizase su último recorrido por las calles de Valladolid, hasta que finalmente fue la duquesa enterrada en la iglesia de San Pablo, lugar donde su marido acabaría también siendo enterrado junto a ella, cuando éste falleció en el año 1625. Catalina fue una destacada noble española de su tiempo, que es recordada por haber sido la esposa de uno de los hombres más poderosos de España, siendo su marido la mano derecha del rey Felipe III de España como su válido real, siendo este quien realmente gobernaba en España tras la figura del monarca. Esta duquesa fue un peón más de las intrigas palaciegas que llevaría a cabo su marido, siendo nombrada por su propio esposo como camarera mayor de la reina Margarita de Austria-Estiria, que sería la mayor opositora del duque de Lerma, controlando así cada uno de los movimientos de su señora, algo que provocó que Catalina se convirtiese en un personaje un tanto odiado dentro de la corte por los partidarios de la reina Margarita y por los opositores del duque de Lerma. Aún así, existían otras personas que llegaron a admirarla por su belleza y encanto, siendo vista por algunos como una de las mujeres más encantadoras y con más personalidad de la corte española. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Catalina de la Cerda. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que Aqualabanda y a Historia del Mundo también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres importantes de la nobleza que fueron utilizadas para las intrigas palaciegas. Y con esto me despido. Hasta la próxima.